Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol, edición del mediodía. Es una selección muy fuerte que congrega sin ninguna duda y ustedes lo ven acá a mi espalda con muchísimos aficionados que lograron llegar hasta Estados Unidos para acompañar al combinado albiceleste. Sin embargo, otros no pudieron por temas de visa. Atención a esta particularidad y curiosa historia. Si usted no tiene visa, pues venga, le regalamos un televisor. Eso pasó en Argentina. Esta es la fila de los televisados, y no es una visa por teléfono, es la fila de argentinos que se quedó con los crespos hechos para ver a Messi en el Mundial. Tenía programado irme a Estados Unidos para el Mundial, y lamentablemente en marzo me rechazaron lo que es la visa. Pese a tener los documentos en regla y someterse a largas filas y horas de espera, la embajada desaprobó las solicitudes. Me rompió un sueño cuando me rechazaron la visa y dije, bueno, todo está mal hasta el miércoles, que Dunoblex subió la publicación y me enteré que tenía chance de ganarme una tele y que no era todo en vano. Como dicen los mexicanos, tranquilos que no panda el cúnico. Una empresa de tecnología reanudó el juego y le devolvió la alegría a un centenar de hinchas. Regaló un televisor a cada uno de ellos. Y ahora podrán ver el Mundial. Fui a hacerme la visa porque todos pensamos de que puede ser el último Mundial de Messi. Muy triste por no poder verlo, pero bueno, me voy con un regalo y la verdad que muy contento por esto. Los televisados armarán su tribuna en casa para corear el nombre de su crack. 1:10 p.m, continuamos con más noticias Caracol del día. En las últimas horas, el caso de un presunto abuso sexual contra un menor de edad en el norte de Bogotá dio un giro radical. Sí, señor Nicolás, las autoridades descartaron cualquier tipo de violencia contra los niños por parte de un ciudadano norteamericano que desde hace 3 años y junto a su esposa manifestaron la voluntad de adoptar en Colombia. Nicole Buitrago, finalmente, ¿por qué se descartó esta denuncia inicial? Ana Milena, descartan la denuncia de violencia sexual por los resultados de los estudios médicos y psicológicos. Escucharon los testimonios entregados por los menores de edad que estaban en el apartamento con el ciudadano norteamericano y su esposa, tanto el niño de 7 años que apareció en el video difundido en redes sociales como el de su hermana, la menor de 15 años de edad. Manifestaron ambos que no hubo ninguna situación de violencia o de abuso y que por el contrario se trató simplemente de una discusión entre los niños por un juguete, y es ahí cuando el hombre decidió que el niño debía salir a tomar aire en el balcón, en donde fueron grabados. El pasado domingo, un video grabado por una ciudadana y difundido masivamente en redes sociales desató indignación en el norte de Bogotá. Las imágenes llevaron a la captura de un ciudadano estadounidense señalado presuntamente de abusar de un menor de edad. Pero la historia dio un giro en la madrugada de este martes. El hombre recuperó su libertad luego de que los exámenes forenses descartaran por completo cualquier indicio de violencia o abuso contra el menor. Lo que se comenta es una situación familiar en la que estaba la niña incluso almorzando, estaban los niños y hay como una riña entre los dos niños por un tema de un juguete, situación familiar que lleva a que el papá le pida al niño salir al balcón a respirar. Según la directora del ICBF, los 3 menores de 4, 7 y 15 años se encontraban con el ciudadano y su esposa como parte de un proceso legal de adopción internacional, en una etapa de convivencia temporal supervisada por autoridades. Ellos estaban en estos 7 días de integración familiar, donde ya le llaman mamá y papá a los que ya llevan mucho tiempo. Ellos empezaron hace 3 años ese proceso. Pero esto no impidió que el hombre fuera atacado por medios digitales y se pusiera en entredicho el proceso de adopción en Colombia. Incluso el mismo presidente Petro, a través de su cuenta de X, lo calificó como pedófilo estadounidense de derecha, pero tras descartarse el hecho, aseguró que las imágenes engañaron a los colombianos que fueron en masa a defender el niño.
Tras lo sucedido, los 3 menores de edad se encuentran en proceso de restablecimiento de derechos en un hogar de protección del ICBF, mientras las defensorías definen el futuro del proceso de adopción. Nos informa la buena noticia de que la familia está dispuesta a seguir el proceso y el centro de eso tiene que ver con una promesa que la mamá le ha hecho a la niña mayor y es decirle no van a estar solos. El proceso de adopción se encontraba en su fase final, luego de casi 3 años de trámites y evaluaciones, desde que la familia estadounidense manifestó su intención de adoptar en Colombia. Por ahora el proceso de adopción está en pausa, pero esto no quiere decir que esta pareja no pueda adoptar a los niños. Ya hay voluntad por parte de ellos como familia para seguir adelante a pesar de esta situación y también por parte de los niños. Lo que se espera ahora es que tanto el organismo internacional como las defensorías tomen una decisión para restablecer este vínculo familiar. Gracias, Nicole. En otros temas, el cantante Blessd se presentó hoy en una audiencia en la que el juez debía decidir si lo enviaba o no a la cárcel. El artista es investigado por la Fiscalía como presunto responsable del delito de secuestro extorsivo. Tatiana Sanabria, ¿cuál fue la decisión del juez? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La juez del caso negó la petición de la Fiscalía de enviar a la cárcel al cantante Blessd y a 3 personas más que fueron imputadas por el delito de secuestro extorsivo agravado. A juicio de la togada, la Fiscalía no logró acreditar la comisión de este delito y además le hizo un fuerte llamado de atención sobre las pruebas que fueron presentadas en medio de estas audiencias. Eso sí, reiteró que Blessd continuará ligado a la investigación, pero que la enfrentará en libertad. Escuchemos. No se cumplió con ese presupuesto de esa inferencia razonable de autoría o participación, de ahí que entonces pues no puede imponerse ningún tipo de medida a estos 4 ciudadanos, a quienes de todas maneras pues se les advierte que el proceso continúa, solamente pues que de momento pues ellos lo enfrentarán en libertad. Recordemos que Blessd era señalado por la Fiscalía como presuntamente determinador de un secuestro extorsivo agravado, en donde la víctima manifestó que fue citada a un estudio de grabación del cantante y donde presuntamente él habría determinado a 3 personas para que lo retuvieran de la libertad a cambio de firmar un contrato donde él se negaba a ser representante legal de un artista que lo imitaba. En ese sentido, lo que dice la juez es que esto no logró acreditarse y que tendrá la Fiscalía que evaluar si replantea la imputación de cargos contra el cantante. Asimismo, el ente investigador, en medio de la diligencia, apeló la decisión de la juez. Tatiana, gracias. En Noticias de las Regiones les contamos que la única vía que comunica a Santa Marta con La Guajira completa ya 36 horas bloqueadas por presuntos miembros del grupo ilegal Los Pachenca, quienes además habrían incendiado 2 vehículos. El bloqueo se da tras una operación del ejército contra ese grupo criminal que tiene atrapados a decenas de viajeros y habitantes. La grave situación en la vía Santa Marta-Riohacha se evidencia en este video aficionado en donde se muestran a hombres armados, al parecer de los Pachencas, obligando a los turistas y civiles a bajarse de un bus que iba hacia el Parque Tayrona. Con troncos y árboles, habitantes bloquean la vía para rechazar las intervenciones militares que se vienen realizando en esta zona. Son comunidades que están siendo forjadas por este grupo criminal para que cierren la vía y han lanzado algunos elementos, como también han cortado algunos árboles, obstaculizando allí la vía. Civiles han quedado atrapados en la vía. Tanto la gobernadora, a través de estos mensajes en la red de X, y el alcalde piden la intervención del gobierno nacional. El gobierno nacional autorizó la intervención militar y venimos acompañando al gobierno nacional para todas las operaciones que se están presentando ahí en el sector, en todo el área rural del distrito de Santa Marta. Los bloqueos iniciaron tras el ataque del ejército en contra de Comando 77, el presunto cabecilla de los Pachencas que delinque en la zona baja y media de la Sierra Nevada de Santa Marta. No es cierto que se puso en riesgo a la población civil ni a comunidades indígenas, es un blanco claramente definido, una operación planeada para golpear la estructura, de tal manera que en desarrollo de esta operación se entra en combate con la estructura y se logra la incautación de 7 fusiles, 5 armas cortas.
La parálisis de actividades en la vía a La Guajira afecta a miles de turistas y viajeros. El paro que hubo ayer, allá que tumbaron árboles y la vía está cerrada en la población de ahí cerca. La situación se agrava por las amenazas del grupo criminal Autodefensas de la Sierra con un paro armado en toda la zona rural de Santa Marta. Una decisión del gobierno en vísperas de la segunda vuelta presidencial generó preocupación en las capitales. La asociación cuestionó la suspensión temporal de operaciones militares y procedimientos especiales de la policía contra la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, mientras este grupo inicia su traslado hacia la zona de ubicación temporal en zona rural del municipio de Valle del Guamués, esto en el departamento del Putumayo. Las fuerzas militares señalan que la institución cumplirá con lo establecido en el decreto. En máxima alerta se encuentra el municipio de Pajarito, en Boyacá, por el represamiento del río Cusiana que podría llegar a impactar directamente al casco urbano. Jairo Niño está en la zona. ¿Qué encontró, Jairo? Buenas tardes. Lo que ustedes observan es el taponamiento del río Cusiana por un fuerte derrumbe a tan solo metros del casco urbano de Pajarito en Boyacá. La emergencia es monitoreada minuto a minuto, pues de empeorar podría afectar a centenares de familias. Tendríamos afectación, no se podría decir la magnitud, pero probablemente más del 50% del casco urbano y las zonas hacia abajo, lo que es el sector de Agua Azul y hasta Maní, que es el cauce del río Cusiana. Las lluvias persisten en la zona, por eso preocupa a las autoridades un posible incremento del caudal del río que, de suceder, activaría los protocolos para que la comunidad evacúe por seguridad. Pueden ser fácilmente 5.000, 7.000 metros cúbicos a simple inspección visual. Obviamente eso es lo que hasta el momento se activó, pero pues se está presentando desprendimiento, digamos, progresivo, y obviamente eso puede desencadenar en fácilmente 15.000, 20.000 metros cúbicos de material. En horas de la tarde, una vez se culmine con el recorrido por la zona de la emergencia, se declararía la calamidad pública para poder atender esta grave situación. Jairo, y otras dos emergencias se registran también en Atlántico y Santander. ¿Qué pasa en estas dos regiones a esta hora? Iniciamos con Margarita Ariza aquí en Atlántico. ¿Qué balance entregan las autoridades, Margarita? En Atlántico, las autoridades reportaron múltiples emergencias luego de la tormenta que azotó por varias horas a Barranquilla y municipios del departamento del Atlántico, del área metropolitana en Galapa. Por lo menos un hombre fue rescatado de un arroyo por parte de miembros del cuerpo de bomberos luego de permanecer varios minutos agarrado a un vehículo que quedó relativamente bajo el agua. En el municipio de Soledad, 48 barrios resultaron inundados, 3 en Barranquilla por el desbordamiento de arroyos, una situación que generó también la pérdida de enseres, de muebles y electrodomésticos. En el municipio de Soledad, también 8 instituciones educativas resultaron afectadas. En Santander, las fuertes lluvias que se han registrado durante las últimas horas mantienen con paso restringido la transversal del Carare entre los municipios de Landazuri y Vélez por un deslizamiento de tierra, piedras y árboles de grandes proporciones. Según las autoridades, a la zona ya se envió maquinaria amarilla para habilitar esta vía, que es un corredor estratégico entre los municipios de Santander y Boyacá para el transporte de alimentos. Según lo que ha dicho el IDEAM, van a persistir las lluvias en esta zona en el sur del departamento y es por eso que se está haciendo un llamado de precaución a los conductores. El avistamiento de pumas en zonas urbanas del Quindío prende las alertas de las autoridades ambientales, quienes piden evitar alimentarlos o atacarlos. Este video de cámaras de seguridad en un condominio en Circasia, Quindío, muestra un puma con colo recorriendo sus calles sigilosamente. Otro video muestra a un puma yaguarundí que recorrió los alrededores de otro condominio en Armenia. Según especialistas, el puma yaguarundí es una especie sujeta a presión por la pérdida de su hábitat. Marina Cardona, habitante del sector, pidió tener cuidado con el felino. Eso es lo más importante, que la gente no se va a atrever a hacer el daño. Que eso es lo más importante, porque hay gente que manda a los perros, mantienen muchos perros sueltos y los mandan y después les pasa algo y entonces dicen que es el animalito no tiene nada que ver. Y esa es una de las advertencias de las autoridades ambientales, evitar dañar o domesticar al puma. Atentar
tener fauna silvestre va desde un proceso sancionatorio mental hasta un proceso que puede tener connotaciones penales. También piden no alimentar a estos felinos, ya que traería consecuencias graves para su salud. Ellos no tienen por qué recibir suministro de alimentos de nadie, ellos tienen que ser autónomos y tener esa capacidad de ellos mismos lograr obtener su alimento. Y en segundo lugar, porque nuestros alimentos no le hacen bien biológicamente a los animales. La presencia de estas especies también deja al descubierto los resultados de la protección de zonas boscosas en el Quindío. Y a la 1:24 p.m, les tenemos la cifra del día y tiene que ver con el dólar. La divisa norteamericana sigue bajando en Colombia. Hoy alcanzó a caer a un precio mínimo de 3.405 pesos y hace pocos minutos cerró la jornada en 3.421 pesos, lo que significa 54 pesos más abajo que la tasa oficial que rige hoy. La caída de la cotización del dólar está relacionada con las expectativas del mercado por los resultados electorales del próximo domingo. Colombia decide 2026. Faltan 4 días, 18 horas, 25 minutos y siguen corriendo los segundos para que se abran las urnas. Este domingo 21 de junio, cuando decidiremos quién será el próximo presidente de Colombia. Muy buenas tardes, 1:34 p.m. Iniciamos este radar de la política con las movidas de las campañas y vamos a comenzar con la de Iván Cepeda, quien hoy sumó el apoyo del llamado centro político. Por eso nos enlazamos con María Camila Roa para que nos cuente quiénes llegaron a las campañas y cuáles fueron los compromisos del candidato Iván Cepeda. María Camila, buenas tardes. Pues Alejandra, más que caras nuevas o compromisos nuevos, lo que hizo Iván Cepeda fue ratificar esos que ya viene haciendo con el centro político para traerlo a su campaña. Se comprometió con estos líderes y personalidades, por ejemplo, a respetar la Constitución del 91, a respetar también lo que se ha pactado con el centro político, a no promover una Asamblea Nacional Constituyente, sino un acuerdo nacional para resolver los temas de interés de todos los colombianos. Y de llegar a la presidencia dijo también que gobernaría para todos los ciudadanos, sin importar la facción política a la que pertenezcan. Les voy a mencionar algunos de los líderes políticos presentes, porque incluso hay personalidades que respaldaron a otros candidatos en la primera vuelta. Por ejemplo, Lucho Garzón, los exministros de este gobierno, Germán Umaña y Diego Guevara, la artista Doris Salcedo, el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, César Julio Valencia Copete, la escritora Carolina Sanín, los constituyentes Antonio Navarro, Iván Marulanda, entre otros, por supuesto, también congresistas de la Alianza Verde, y esto tiene un significado especial hoy. Ya les cuento por qué, pero escuchemos a Iván Cepeda. Así que he dado la certeza a este grupo plural de personas y de fuerzas que en mi gobierno habrá no solamente un irrestricto cumplimiento de la Constitución, de lo que la Constitución implica desde el punto de vista de los principios democráticos, de la estructura que es fundamental en el Estado de Derecho, de respeto de la separación y de la armonía entre los poderes públicos, sino también, por supuesto, que seré un gobernante para todas y todos los colombianos, no para un sector, no para una facción política, sino para todas y todos nuestros compatriotas. Les mencionaba la importancia de los verdes en esta reunión. ¿Por qué? Porque mañana se concretaría o se anunciaría el respaldo de Claudia López a la campaña de Iván Cepeda. Viene cocinándose desde hace varios días, pero se concretó con el cumplimiento de la principal condición de Claudia López, y es que la dirección del Partido Alianza Verde aprobara que su grupo político pudiera montar rancho aparte, es decir, la llamada escisión. Y eso se dio
dio hoy en las horas de la mañana con el respaldo de los verdes que apoyan a Iván Cepeda. Estaremos muy atentos entonces a ese aterrizaje final en esta recta final de los respaldos en las campañas. Alejandra. Muy buen dato, María Camila, muchísimas gracias. Y ahora movámonos a la derecha porque durante este fin de semana el candidato Abelardo de la Espriella hizo 2 denuncias que salpican 2 gobernadores en el país por su presunta participación indebida en política. Los mandatarios regionales ya han respondido a estos cuestionamientos, mientras que la campaña pide a la Procuraduría la suspensión de estos 2 gobernadores. Luis Alfonso Escobar, gobernador de Nariño, fue uno de los nombres mencionados por Abelardo de la Espriella en una denuncia por presuntamente presionar a comunidades y alcaldes para que votaran por Iván Cepeda. La denuncia sobre la intimidación y actuación política del gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar Jaramillo, del Pacto Histórico. No sea bandido, gobernador, no presione a la gente. Deje de presionar, gobernador de Nariño, a los alcaldes del departamento y a los ciudadanos y a los bandidos. A la denuncia se suma este documento que hizo llegar la oficina jurídica de la campaña a la Procuraduría, pidiendo la suspensión del gobernador por supuestamente haber dicho en plaza pública el 24 de mayo que el cambio no tiene reversa, un eslogan utilizado por la campaña del Pacto Histórico. A través de su cuenta de X, el gobernador respondió a los cuestionamientos y dijo que su departamento no merece ser estigmatizado desde el odio ni la descalificación. Carlos Amaya, gobernador de Boyacá, también fue mencionado por el candidato durante una entrevista con Noticias RCN. El candidato dijo que tiene evidencia de cómo Amaya estaría utilizando su cargo para presionar a alcaldes y funcionarios y ofrecer contratos a cambio de votos a favor de la campaña de Cepeda. Por su parte, el gobernador de Boyacá respondió a los señalamientos. Nunca he comprado un voto por mí, ni por nadie, ni lo haré jamás. Eso va en contravía de mis convicciones democráticas. De ninguna manera acepto que se me acuse de presionar alcaldes o funcionarios en las elecciones presidenciales. Agregó que no caería en polémicas electorales a una semana de la segunda vuelta y que sus intervenciones en plaza pública y privada han sido enfocadas al llamado por el voto libre. 1:39 p.m, un mes después del fallecimiento del expresidente Germán Vargas Lleras, su hija y sus hermanos anunciaron su respaldo a la candidatura de Abelardo de la Espriella. Lo hicieron durante la presentación de su libro, Germán Vargas Lleras, la voz que permanece. Se trata de una compilación de los editoriales que escribió el ex vicepresidente en el diario El Tiempo durante los últimos 4 años. Su hija Clemencia le pidió al presidente Gustavo Petro y al candidato Iván Cepeda que respeten la decisión que los colombianos tomen el próximo domingo en las urnas. Y hoy tenemos a Abelardo de la Espriella como nuestro candidato y esperemos que pueda tener una victoria este próximo domingo, que además el gobierno Petro y el candidato Iván Cepeda respete y legitimice las elecciones de este domingo, sea que pierdan o sea que ganen, pero sobre todo, algo adicional que dijo mi papá en las columnas, es que donde no sean victoriosos, seguramente van a paralizar el país. Y el expresidente Juan Manuel Santos retrató sus preocupaciones de cara a la segunda vuelta presidencial en esta columna de opinión en el diario The Economist. Según el mandatario, los discursos de ambos candidatos están incitando a la división. Advirtió que el mayor reto para el próximo presidente de Colombia será la gobernabilidad. Colombia está cerca de confundir la agresión y el liderazgo. Con estas palabras, el expresidente Juan Manuel Santos inició su columna de opinión. Para él, en esta segunda vuelta presidencial se puso al descubierto un país dividido por el miedo, en donde la moderación se ve coartada, la ira se recompensa y la política democrática se centra menos en resolver problemas y más en derrotar enemigos. El exmandatario argumentó la necesidad de construir puentes y en buscar diálogos, ya que el mayor desafío del próximo presidente es la gobernabilidad. Y así lo expresó, abro comillas, esta campaña ha dificultado aún más la tarea. Ambos candidatos a la segunda vuelta han utilizado un lenguaje duro, personal y destructivo. La ira se ha presentado como autenticidad, el insulto como valentía, la moderación como debilidad. Este enfoque puede ganar votos, pero la ira no genera las mayorías en el Congreso necesarias para aprobar reformas ni restaurar la confianza institucional. Santos advierte además que el ganador heredará las consecuencias de la misma campaña que lo llevó al poder, gobernar tras haber destruido los puentes.
y hace una reflexión necesaria en estas elecciones marcadas por los extremos. Tras la segunda vuelta, ambos candidatos y también el señor Petro deben comprender que la victoria electoral no otorga un mandato para profundizar la división, sino la obligación de comenzar a repararla. La historia no recordará quién gritó más fuerte en esta campaña, recordará quién tuvo el coraje, la humildad y la grandeza para reconstruir lo que esta campaña ha destruido. 1:42 minutos. El próximo viernes 19 de junio, 2 días antes de la segunda vuelta presidencial, los obispos del país convocan a una vigilia de oración por Colombia. Los obispos le están haciendo un llamado a las dos campañas a respetar los resultados electorales. El mensaje de la Iglesia convoca a desarmar la palabra, bajarle a la agresión verbal y a las campañas a respetar los resultados de la segunda vuelta. Independientemente de que gane mi candidato o no, la que sale fortalecida es la democracia. Hay que apostarle a eso, a que aquí salga fortalecida la democracia. Y eso nos lleva a prepararnos para aceptar los resultados, para entender que tenemos un sistema electoral robusto. Y es que los obispos de todo Colombia están convocando para este viernes 19 de junio una jornada de oración y vigilia para el país. Va a haber múltiples eucaristías en distintas ciudades, en cada parroquia va a haber plegarias especiales. Queremos que sea muy local, que cobije todos los sectores de la sociedad. Es que los colombianos a pocos días de ir a las urnas saben que debe primar el debate de las ideas y los argumentos. Deberíamos bajarle un poquitico al color de las ideas, la unidad, y esperar que los ilumine el Eterno para que tomemos la mejor decisión para Colombia. Es muy importante que nos acerquemos a Dios para que se nos quite el rencor del corazón y no tener esa rivalidad de los candidatos, pues sea el que sea, lo que necesitamos es que gobiernen bien, ¿no? Esa deshumanización que genera la polarización extrema nos lleva a convertir la sociedad en un campo de batalla y en un lugar donde se busca el bien común. La Iglesia convoca a cada catedral, parroquia y comunidad en el país a sumarse a esta jornada de oración por el futuro del país. ¿Cómo cree que los colombianos pueden reconciliarse en medio de la polarización que ha generado la campaña electoral en 2026? Los leemos en @noticiascaracol. Y con una alerta por desinformación y una recompensa para ubicar a quienes difundan noticias falsas, se instaló el puesto de mando unificado para la segunda vuelta presidencial. El registrador nacional aseguró que existen todas las garantías para elegir al próximo presidente de Colombia. Esta última semana crece la desinformación, crecen las noticias falsas, las narrativas de desinformación van inundando las redes sociales y de alguna manera perturbando a la sociedad colombiana. Aquí hay instituciones fuertes, estamos articulados para garantizar un proceso electoral transparente, eficiente e íntegro. Que tengan absoluta tranquilidad, que el próximo presidente de Colombia será aquel por el que vote la mayoría de la ciudadanía, en eso no debe haber ninguna duda. Y también que las diferentes organizaciones y campañas políticas conozcan muy bien que tienen canales para acceder a ellos ante cualquier solicitud que requieran frente al proceso electoral. Y les tenemos un dato de cierre. Hay modificaciones en el horario de la ley seca en Bogotá. Ya no va a ser a las 6 de la tarde, sino que va a empezar a la medianoche del viernes e irá hasta el lunes 22 al mediodía. Una feliz tarde. A esta hora, el Frente de Guerra Oriental de la guerrilla del ELN hace entrega de los 2 integrantes de la Policía Nacional que tenían secuestrados en el departamento de Arauca. La entrega se hace a una comisión humanitaria integrada por la Cruz Roja Internacional, la Defensoría del Pueblo, la Iglesia Católica y Naciones Unidas. A esta hora, esta comisión traslada a los 2 uniformados hacia el casco urbano de Tame o Saravena, donde allí serán valorados médicamente.
A esta hora es noticia en Cúcuta la vinculación de 2 personas más a la investigación por el asesinato del periodista judicial Cristian Herrera. Se trata de alias Cocoy, señalado de participar en las labores de inteligencia y seguimiento a la víctima antes del crimen. Según las autoridades, habría salido de la ciudad y es buscado por los organismos judiciales. Además, una mujer es objeto de verificación por su presunta participación en los hechos, luego de ser observada acompañando a quienes realizaban vigilancia al comunicador. Estas personas se suman a 3 presuntos autores materiales ya capturados y enviados a prisión. La Fiscalía continúa las investigaciones para establecer quién ordenó el asesinato. A esta hora es noticia la determinación tomada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que confirma la condena de 21 años y 7 meses de cárcel para el exgobernador del Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía. Esto en relación al sobrecosto de 800 millones de pesos en unos textos que irían a 40 bibliotecas en el departamento. La Corte lo halla responsable por los delitos de contratación sin los requisitos y peculado. También el alto tribunal ha señalado que él, a sabiendas que la Fundación Cali Mío no tenía idoneidad para contratar, lo hizo. A esta hora es noticia en Bucaramanga las largas filas que se registran en la entrega de las boletas para ver el partido mañana de la Selección Colombia en el FanFest que instaló la Federación Colombiana de Fútbol en el Estadio Américo Montanini. Son 15.000 boletas las que se están entregando desde las 9 de la mañana y hasta agotar existencias en la Gobernación, la Lotería y en el Inder Santander. Allí en el Estadio Américo Montanini habrá pantallas gigantes para ver el compromiso, muestras gastronómicas y además experiencias de entretenimiento. Las puertas del estadio se van a abrir a partir de las 6 de la tarde y no se va a permitir el ingreso de menores de 9 años. A esta hora es noticia la emergencia en la que continúa el distrito de Buenaventura por la falta de agua potable desde hace más de una semana. La empresa de acueducto trabaja de manera articulada con el gobierno departamental y nacional en el arreglo del daño registrado en una de las tuberías principales, labor que podría tardar 6 días aproximadamente. 11 carrotanques distribuyen agua en todo el distrito. Se prevé que en los próximos días lleguen 12 carrotanques más. A esta hora es noticia en el sur de Bogotá una nueva jornada de empleo. Mucha atención porque si usted está en búsqueda de una oportunidad laboral, la Agencia Distrital de Empleo llega a Ciudad Bolívar con su unidad móvil de atención desde hoy y hasta el sábado 20 de junio. Las personas interesadas podrán acceder a vacantes totalmente gratuitas con empresas aliadas, también asesoría en la creación y fortalecimiento de la hoja de vida y formación y capacitación. La jornada se llevará a cabo en la alcaldía local. Solo debe presentar su cédula y hoja de vida. 2 de la tarde, 33 minutos. En otros temas, un estudio de la Universidad de Antioquia reveló errores en las cifras de empleo formal del DANE. Ana Milena, mire, la investigación indica que se han perdido más de 170.000 puestos de trabajo y en el último año las cifras cerradas afectan la construcción de políticas públicas y hasta la decisión en el aumento del salario mínimo. Hay polémica en las cifras del mercado laboral. El DANE reportó la creación de 814.000 empleos formales durante el último año, pero una investigación de la Universidad de Antioquia advierte que los registros de seguridad social de la planilla integrada de liquidación de aportes, PILA, mostrarían una pérdida superior a 170.000 empleos de trabajo. Cuando vemos variaciones promedio desde 2022 del empleo formal del DANE del 4.6 en promedio mensual, mientras que los datos de las planillas de seguridad social PILA tan solo han variado 0,9% en este periodo. El crecimiento del empleo que nos muestra el DANE es más de 5 veces por encima de lo que muestran los registros administrativos. Para los investigadores, este hallazgo invita a revisar otras estadísticas. La tasa de desempleo que hemos observado que ha bajado sostenidamente en los últimos meses, seguramente es una tasa de desempleo mucho más alta de la que estamos observando. El DANE asegura que sus datos son públicos, verificables y tienen respaldo técnico. Explica que el análisis universitario no tuvo en cuenta una actualización metodológica aplicada desde 2021. Todos los ocupados, formales e informales, fueron más 791.000. Entonces, pues de nuevo es muy importante revisar y contrastar la información. La información del PILA también se puede ir actualizando hacia atrás hasta 12 meses atrás. Son 2 cosas muy distintas. El uno es también desde la oferta, el otro es de la demanda y por eso es muy difícil que estas 2 puedan compaginarse. Hemos ajustado el estudio con las metodologías que más se acomodan a los datos de la PILA
y seguimos encontrando las mismas conclusiones. Yo creo que es importante entender que esto es una discusión desde la perspectiva académica, que no tiene ningún tinte político, que se hace desde un grupo de investigación en el que normalmente estamos analizando los datos de mercado laboral, y nuestra invitación también muy respetuosa es a revisar si algo está ocurriendo con las estadísticas del DANE. En la Universidad de Antioquia están convocando a reuniones con la Universidad Nacional del Rosario, entre otras, para analizar los hallazgos e instar al DANE a una revisión de las cifras. Buenos días, ¿tiene un producto natural para la tos? Naturalmente, digan no a la tos con miel tertos, con totumo, sauco, eucalipto, miel y propóleo. 3 de la tarde, gracias por continuar con nosotros. En Noticias de la Salud le preguntamos, ¿usted ha donado sangre? Esto a propósito del Día Mundial del Donante, una fecha para reconocer a quienes lo hacen de manera regular y para invitar a quienes pueden y aún no lo han hecho. Hay que hacerlo. Doctora Fernanda, buenas tardes. Hay que hacerlo, Ana. Buenas tardes. Miren, donar sangre es un procedimiento tan seguro, tan rápido y tan fácil que no debería haber niños ni adultos en los hospitales sufriendo porque no pueden ser transfundidos. Necesitamos que las donaciones sean constantes, frecuentes, porque fuera de que no hay suficientes, de que la sangre no se puede producir artificialmente, esos componentes que se donan tampoco se pueden guardar indefinidamente. Les recuerdo un dato. Esa unidad que a uno le sacan es menos de medio litro de sangre de los 5 que tenemos en promedio circulando en el cuerpo, es decir, menos del 10%. Y eso no trae efectos negativos, no altera la tensión ni la frecuencia cardíaca, al contrario, produce beneficios. Un día Tatiana estaba celebrando que se iba a casar y un ascenso en su trabajo. Al otro, su vida estaba en riesgo por una falla fulminante del hígado. Entre otros, necesitaba con urgencia una transfusión de sangre. Si no recibía transfusión de sangre, me podía morir. Lo que el doctor decía es, si no cumplimos todos los protocolos, incluyendo el reemplazo de plaquetas a través de la transfusión, decía, la vamos a perder. Como Tatiana, hay cientos de pacientes que hoy necesitan la transfusión de sangre para seguir con vida. Sin embargo, las donaciones son escasas. En el banco de sangre de la Cardio más o menos tenemos una donación de 500 donantes mensuales y transfundimos entre 1.700 a 2.000 unidades de componentes sanguíneos al mes. Nosotros necesitaríamos más o menos alrededor de 700 donantes mes que nos garantizarían tal vez la transfusión del 100% de los componentes sanguíneos. La donación de sangre es un proceso voluntario, gratuito, pero qué mejor pago que salvar vidas. Tenga presente que los hombres pueden hacerlo cada 3 meses y las mujeres cada 4. Ser mayor de edad, de 18 a 65 años, estar en buen estado de salud, no haber tenido tatuajes en los últimos 6 meses, por ejemplo, no haber tomado antibiótico en los últimos 15 días y algunas recomendaciones, o sea, estar completamente bien de salud, no tener ninguna enfermedad ni aguda ni crónica. Además, oiga bien, porque tiene beneficios para quien dona. Al extraer la sangre del donante, lo que va a hacer es que las células se van a producir de manera nueva y esto va a tener una función mucho mejor, es el transporte de oxígeno a todos los tejidos del cuerpo. Actualmente, aunque se necesitan todos los grupos, el tipo de sangre más utilizado es O positivo, pues 6 de cada 10 colombianos tienen este grupo sanguíneo. Hoy, para el Día del Donante, qué mejor que la gratitud de quienes reciben estas transfusiones. Es que estoy muy agradecida. Y es una bendición haberlo podido recibir. Que lo sigan haciendo porque son unos héroes. Cuando una persona dona sangre, yo personalmente he donado sangre, uno no se imagina el bien que puede estar haciendo. Recuerde que es un procedimiento rápido, alrededor de 30 a 40 minutos, y al procesar menos de medio litro de sangre se pueden salvar 3 vidas, porque se extraen glóbulos rojos, plasma y plaquetas. Les explico cómo se usan esos 3 componentes. Los glóbulos rojos son, por ejemplo, para transfundir a una persona que tuvo un sangrado o una hemorragia por una herida, por un accidente. El plasma se usa, entre otros, en personas con ciertos problemas de coagulación y las plaquetas en casos como dengue, que en algunos pacientes pueden bajar tanto que están en riesgo de sangrado. Repito, todo esto con una sola donación. Feliz tarde, Nicolás. Feliz tarde para usted, doctor. Información importante, donar sangre salva vidas. 3 de la tarde, 3 minutos. Es momento de las movidas empresariales más importantes con las que inicia esta semana y nos las cuenta Daliana Garzón de Negocios Ditú. Daliana, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. En la movida empresarial de negocios DITU les traigo noticias del Banco de Bogotá con Itaú, de Action Black y de Frisbee. Comienzo con el Banco de Bogotá, que recibió el aval de la Superintendencia Financiera para comprar el negocio de banca minorista de Itaú Colombia, una movida estratégica que también incluye Panamá. La entidad del Grupo Aval va a incorporar a más de 270.000 nuevos clientes y una cartera de crédito cercana a los 6 billones de pesos. De otro lado, les traigo noticias de la cadena de gimnasios Action Black, que anunció una inversión que supera los $20 millones y está destinada a abrir 28 nuevas sedes durante este año. La compañía llegará a Inglaterra y a República Dominicana, apuntando a superar los 100.000 usuarios activos antes de que finalice este 2026. Y termino con el plan de expansión de Frisbee, que no para en este año. La cadena va a sumar 11 nuevos puntos de venta con el objetivo de alcanzar 300 puntos y consolidar su presencia en el territorio colombiano. Esta apuesta está respaldada por una inversión que supera los 65.000 millones de pesos, que también va a cubrir proyectos de alta tecnología y modernización de sus plantas de producción y logística. Hasta acá la movida empresarial. Nos vemos pronto. Pues así terminamos. Estas fueron las noticias. Los invitamos a seguir los hechos del día a partir de este momento en la señal digital de Noticias Caracol en nuestras plataformas digitales. En el canal Caracol ya viene Tormenta de Pasiones. Esto es Noticias Caracol. Primero la gente. Feliz semana. Chao.